Si estuvieras nominado a algún premio de literatura internacional, ¿por cuál de todas tus novelas crees que sería? Yo me temo que nunca me nominarán a ningún premio y que además cuando escribes para los premios es lo que me pasó con el concurso breve. A veces empiezas a escribir un tipo de literatura muy políticamente correcta que se acaba convirtiendo en una forma de intentar quedar bien con la gente. ¿Qué pasa cuando le intentas caer bien a todo el mundo? Que al final no le caes bien a nadie, a todo el mundo le caes mal. En cambio, si eres tú, pues siempre va a haber alguien que te odie, porque eso es normal, pero alguien dirá, oye, esta persona me cae bien. En cambio, las personas que van de sí, 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 pues nos generan precisamente lo contrario. Y ocurre igual con las novelas. Cuando son novelas muy bien intencionadas, son novelas que tú dices, bueno, pues ya está. Y además te sientes luego con una forma... Tú cuando escribes novelas para ganar premios o para vender, al final lo más seguro es que no consigas vender ni ganar premios, y además habrás perdido un año escribiendo algo que no tenía alma ninguna, sino que era algo que escribiste un poco por obligación. ¿Qué sucede? Que en cuanto a lo que yo escribo, yo sé que no son obras de ganar premios. Yo jamás voy a ganar el Minotauro. Y luego cuando miras al revés a ese tipo de concursos y te das cuenta de que muchas veces muchos de ellos ya están dados antes de participar, que son formas que tiene la editorial de propulsar un manuscrito que les ha llegado, un escritor en el que están interesados, te dices, oye, vale, que los concursos además tienen ahí su doble fondo. Pero bueno, si en un mundo ideal donde los premios se dieran porque se merecen y viviéramos en el país de la piruleta, que no va a ser el caso, yo creo que la novela de la que me siento más satisfecho, aparte de la última publicada, que es El tiempo del príncipe pálido, sería La historia, que realmente se llama Una historia de vampiros, pero nunca le he podido dar el título oficial porque nunca sé si alguien lo va a usar. Tampoco es un megatítulo, seguro que algún día saldrá antes que lo mío y yo diré, maldita sea, lo he perdido. Pero creo que es la novela de la que me siento más satisfecho porque la empecé a escribir cuando estaba en primero de bachillerato, tendría 16 años y no sabía dónde me iba a llevar esa novela. Cuando en 2009 termina cerca de las 2000 y largo páginas o casi 3000, que yo no me di cuenta, yo empecé a escribir y yo no me di cuenta. O sea, cada vez que alguien me dice, oye, pero tú no te dabas cuenta. No, es que lo dividí en 3 partes y la última yo dije, sí, 1200 se me pasó un poco, pero las otras cuando sumé 800, 500, dije, ostras, ¿y yo cómo escribí todo esto? Y aprobé bachillerato. Y además me acuerdo que el bachillerato lo aprobé con matrícula de honor, yo no sé cómo lo saqué. Pues me acuerdo que lo terminé y me sentía muy orgulloso, pero no veía cómo sacar eso a la luz. Y me acuerdo que lo escribí porque en parte era la historia de unos amigos y mía de esa época, de estudiantes de bachillerato, pero lo habíamos cambiado todo. En vez de ser un centro en medio de Santa Cruz, o de la periferia de Santa Cruz, mejor dicho, se convertía en un internado en Transilvania, donde resultaba que habían algunos personajes que eran vampiros, otros eran licántropos, pero no era Crepúsculo, eran licántropos y vampiros en el peor sentido. Y me acuerdo que cuando pasé por la carrera intenté reescribirla varias veces, pero dije, no es el momento, además era el momento de Crepúsculo. O sea, era intentar mandar algo a una editorial y que te dijera, pero ¿y el chico no es un chico malo, muy guapo y vampiro? Y tú dices, no, es que mis vampiros arden a la luz del sol. ¿Sabes? Es que no son como Edward, menos mal. Pero en los últimos años sí la he vuelto a reescribir constantemente y al final se va a convertir en varios tomos, y precisamente fue con lo último con lo que estuve este verano, con la segunda parte, y estuve ampliando algunas cosas y estuve metiendo todas las cosas que me gustan. Estuve metiendo desde referencias a 1984, porque también toca un poco el tema dictatorial, hasta estuve poniendo todo el material de Drácula, por supuesto, Frankenstein, los Penny Dreadful, como Sweeney Todd, la obra de Edgar Allan Poe, de Stephen King, Neil Gaiman, todos esos autores que me han influenciado están ahí. ¿Qué pasa? Que es una historia súper tocha, nunca la va a publicar nadie, y cuando la termine la habré terminado más por satisfacción personal que por otras cuestiones, y yo creo que sería una historia que gustaría mucho, porque aunque sea muy amplia, ahí está Juego de Tronos, que es amplísima, yo creo que puede llegar a gustar porque temas de estética oscura recientes que molen hay pocos. A mí se me ocurre a lo mejor Penny Dreadful, la serie, que incluía eso, poesía, monstruos clásicos, y tuvo cierto poder y cierta influencia durante una época en la televisión, pero es una cosa que también nos gusta a 2 o 3. Y yo creo que sería una obra que me encantaría tener por fin terminada y compartirla con la gente,
pero que merecería premio, a lo mejor, no lo sé, no me gusta ir de arrogante, pero es de la que más satisfecho me sentiría. El premio sería para mí tener al final esa novela terminada. Vale. ¿Te inspiró alguna situación o persona en particular para escribir alguna de tus novelas? Por ejemplo, en Hollow Hallow o en Maverick, La Mil Veces Maldita. Vale, te voy a contar la historia detrás. Por ejemplo, en el caso de Maverick, me acuerdo que nos pasó que cuando estábamos haciendo la carrera de periodismo tenía una compañera que me empezó a hablar del steampunk. El steampunk era una especie de moda o subgénero, por decirlo, del género fantástico, perdón por repetir la palabra, que consiste en que transformas el siglo XIX en una época donde el vapor ha conseguido una revolución y lo mezclas con una especie de retrofuturismo, que son palabras que son casi antagónicas, pero que al final funcionan, son dos antónimos perfectos, retro y futurista. Pues era una moda y ella me dijo, me encanta, y me acuerdo que me empezó a pasar imágenes y yo pensé, oye, estaría bien utilizar toda esta estética, pero para denunciar algo. La situación de la mujer muchas veces en la fantasía o en la ciencia ficción suele estar relegada a un segundo plano, a, oh, necesito que me ayude tal hombre, y tú dices, ¿por qué? Si una chica es poderosa y puede representar todo eso. Y yo dije, ¿y si cojo a una chica, pero en vez de ser una heroína? Porque siempre que vemos a una chica tiene que ser superheroica y se la convertimos en un antihéroe. Igual que vemos a lo mejor películas del oeste como Por un puñado de dólares o la trilogía del dólar de Sergio Leone, que los personajes son horribles, todos son malas personas, porque no ponemos a una chica de prota que no sea muy buena persona, sino todo lo contrario, y aún así te caiga bien, entre comillas, y permitimos hacer algo distinto. Pues aunque no está basada en hechos reales, la verdad es que esa compañera me influenció para llevarla a cabo, y luego la he incluido en un montón de relatos, y apareció después en Devon como villana. Y claro, si tú no has leído antes los relatos, te quedas como, ¿y este personaje de dónde sale? Pero eso está bien también, descolocar a la gente. Y en cuanto a Hollow Hallows, vale, esto es un poco personal, pero bueno, ya que estoy, lo cuento. Yo cuando terminé la carrera acabé un poco deprimido porque yo veía que había imaginado que iba a salir todo bien y nada salía bien. Y me acuerdo que en esa época que tú terminas una carrera, te sientes como un poco perdido. Y la verdad es que con cualquier tipo de estudio pasa, que ahora qué hago, no encuentro trabajo, qué ocurre, he elegido bien, qué va a ser de mí. Y me acuerdo que me emparanoié mucho con cierto tipo de literatura más oscura, a lo mejor con Lovecraft y con ese miedo primigenio y tal. Y me acuerdo que una vez, y además como una de ustedes vive por la zona, lo vas a comprender. Yo me acuerdo que estaba en el Tablero, y que es donde me crié de chaval, y estuve ahí hasta los 20 y tantos. Me acuerdo que había sacado a mi perro y me había metido en una de esas zonas en plan de matorrales y tal. Y me acuerdo que llevaba al perro y yo estaba pensando, y de repente empecé a escuchar la típica procesión. Y dije, si no fuera una procesión, y si realmente lo que buscas a esa gente fuera algo así como capturarte y sacrificarte porque tú eres distinto, que fuera a lo mejor algo más que una procesión, fuera un estilo más Lovecraftiano, por así decirlo, en plan un ritual de sacrificio por una sangre maldita o lo que fuera, no sé. Me acuerdo que lo empecé a reducir así en mi cabeza y dije, vaya, necesito más tiempo libre, porque la verdad es que era una idea un poco loca, pero bueno, dije, ¿y qué pasaría si unos chavales vivieran en un sitio donde todo el mundo los intenta matar porque están malditos y quieren llevar a cabo un ritual de sangre con ellos, por ejemplo? Y luego recuerdo que mi novia soñó que qué pasaría si alguien tuviera el poder de escribir y hacerlo todo real y llevar a cabo todo eso. Y me resultó una idea muy interesante. Y lo junté con eso de los chavales temidos de ese pueblo, por así llamarlo, a lo que sumé la adolescencia. La adolescencia es un punto crucial en la vida de todas las personas y es un punto muy oscuro. Aunque a menudo cuando lo vemos en series y en películas se suele reducir a el capitán del equipo de béisbol o de fútbol americano y la chica que es animadora o la chica que intenta cambiar un poco cliché. También hay chavales que son distintos. Yo he conocido a muchos chavales que tienen vidas por dentro que tú dices, hostias, ¿cómo es esto posible? Me acuerdo que hay algo que yo empecé a escribir en el primer capítulo, que es que la protagonista se corta. Y yo me acuerdo que eso lo incluí en el capítulo porque dije, me parece interesante un personaje que se odia tanto que llega a cortarse. Y luego cuando la gente lo leía, me acuerdo que habían comentarios de, yo lo hago, a mí me pasa.
y después descubres que hay un montón de personas a tu alrededor, chavales que en su época lo hicieron o lo hacen, y tú dices, vaya, que la adolescencia no es de color de rosa. Y me gusta explorar todo eso, y de ahí nació todo ese tema. Hay mucha parte que es real en esa obra, aunque sea de terror, podríamos llegar a calificarlo. Y lo mismo con Devon. Devon tiene el problema de que tú la lees y has estudiado donde yo estudié y te das cuenta de que el instituto es muy parecido y es el mismo. Y esa novela, la de Devon, que es de fantasía urbana, que fue la siguiente que escribí, empieza con Devon fugándose un día de clase. Y ese día de clase y ese tipo de excursión se sigue haciendo, ese tipo de excursión, y yo me acuerdo que es que yo me marché ese día de clase. Y yo dije, voy a empezar con una chica que no es normal, y que es distinta, y que se fuga, y que hace las cosas erróneas, y que se equivoca, y está bien. Y en el caso de Devon, el problema que pusieron muchas editoriales es que decían que la chica era muy masculina, que la chica se tenía que enamorar, porque es fantasía urbana, la chica se enamora. Y yo dije, no, a mí no me hace falta que la chica se enamore de nadie, que sea autosuficiente por sí misma. Y yo prefería ser honesto con la obra y sacarla como yo la había pensado, con una chica que fuera normal y corriente, o con sus problemas también, que no fuera en plan doña perfecta, a que se tuviera que enamorar del monstruo de turno, en plan un Edward de la vida o cosas así, ¿sabes? Porque yo creo que lo mata, lo de la fantasía. Muchas veces a las chicas se les está vendiendo que se tienen que enamorar sí o sí. En el caso de Devon, yo mientras fui escribiendo y ahora que estaba con la segunda parte, yo dije, la evolución natural de Devon es que ella se enamore de quien quiera. Un personaje normal y corriente, no tienes que presentar al chico malo de, oh Dios mío, es el chico malo que le va a cambiar la vida y le va a anular la personalidad, como ocurre en otras famosas sagas, que bueno, cada uno es legítimo, tiene su legítimo derecho para que te guste, pero yo pienso, y toda esa gente que no le gusta ese rollo tiene que tragarse siempre esto. Pues me arriesgo y lo hago. Así que siempre hay una parte de realidad y una parte de mentira, y algunas veces tú pensarás, o como lector o como lectora, vale, esta parte tiene que ser real, y seguramente esa sea mentira, mientras que la que sea más mentira, al final seguro que tiene algo de realidad, y mi obra es así.